De nuevo aquí, hoy en nuestro día 26 de oración por un avivamiento personal. Un saludo para todos, gracias a aquellos que están continuamente comentando, también escribiéndonos al correo. Y bueno, eh, algo que Dios ha venido haciendo en el corazón de todas las personas que se han estado uniendo, creo que es bueno que usted pueda comentarlo, que usted pueda expresarlo también, porque creo que es importante entender el impacto que está teniendo este tiempo de oración, de búsqueda. Así que espero sus comentarios y bueno, aquí hoy el día 26, el avivamiento despierta el evangelismo. Estamos en el Salmo 119, versos 137 al 144. Dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos. Vuelvo y leo eso que lo leí mal. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. El avivamiento despierta el evangelismo. Antes de orar, según el énfasis del verso 138, la palabra de Dios es recomendada por los que están sometidos y han sido transformados poderosamente mediante su lectura. Un creyente avivado aviva a otros como una fogata que enciende otras fogatas. Es tiempo de anunciar las virtudes de Cristo en palabras y con demostración del Espíritu y en poder. El creyente avivado experimenta una fuerza interior que le hace actuar de formas inesperadas por el impulso del Señor en su alma. Creo que lo dijo el profeta Daniel también, ¿no? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Igual creo que lo dice también el Salmo, dice tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Considero entonces que cuando hay un avivamiento en nuestras vidas, lo primero que vamos a querer hacer es una de las cosas que surge de nuestro corazón, como dijo el profeta Jeremías, un fuego dentro de mí que no podía resistir, o como dijo el apóstol Pablo, ahí de mí si no anunciare el evangelio, querer compartir esa verdad de vida que está en nosotros, que es Cristo Jesús, compartirlo en palabras y compartirlo en poder. Es cuando no solo le predicamos a alguien, sino que cuando oramos por él, el Espíritu de Dios lo llena. Cuando oramos por él, el Espíritu de Dios viene de una vez trayendo sanidad, libertad, restauración a la vida de esas personas. Así que creo que se torna en un evangelismo poderoso. No es de argumentos contra argumentos, aunque el evangelio derriba argumentos, obviamente, y lleva cautivo los pensamientos a Cristo. Lleva a las personas a pensar como tienen que pensar, como Cristo, sino que también se experimenta en poder, en autoridad, en liberación, en sanidad, en milagros, en respuestas de Dios de maneras poderosas, porque Dios conoce el corazón humano y conoce sus necesidades, conoce sus luchas, y Dios responde a un evangelismo que se hace siendo avivado. Es algo totalmente diferente. Creo que por eso la importancia del avivamiento personal, para que cuando se hable la palabra de Dios, se hable de tal manera que traiga transformación. Bueno, vamos a orar. 4 puntos. Primero, pido poder predicar fielmente la fidelidad divina. Segundo, Cristo me dé celo santo por proclamar su palabra. Tercero, el Espíritu Santo me lleve a predicar con pureza y verdad. Y finalmente, que la prioridad de mi enseñanza sea la vida eterna. Así que vamos a orar en base a esas 4 peticiones. Primero, pido poder predicar fielmente de la fidelidad divina. Dios, Padre bueno, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti agradeciendo por este avivamiento que estamos experimentando, porque nuestras vidas se han llenado del Espíritu de Dios, se han llenado de la palabra de Dios,
porque nuestras vidas están rebosantes, Señor, como dice, rebosa mi corazón palabra buena. Dios, no podemos callar tu verdad. El salmista, cuando pide perdón por su pecado que ha callado, él dijo, mientras callé se envejecieron mis huesos, pero tan pronto entendió el perdón, tan pronto entendió la restauración. Él dice allí, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y ellos se convertirán a ti. Señor, es efectiva la evangelización cuando nuestro corazón está en pureza, cuando nuestro corazón está en santidad. Entonces, Señor, podemos ser mucho más directos, Señor, para predicar esa salvación que trae libertad del pecado, porque, Señor, no es solo solucionar los problemas cotidianos de la vida. Tú viniste como el Cordero de Dios que quita el pecado. Realmente es el problema del ser humano, Señor, su pecado, sus malas decisiones, sus malas acciones, sus malos pensamientos, intenciones, motivaciones, sus acciones ignorantes, Señor, las transgresiones, las impurezas, las imperfecciones, Señor, del alma, del corazón, esos defectos de carácter, todo eso, Señor, que afecta realmente al corazón humano. Así que, Dios, queremos predicar esa salvación de forma fiel, predicar esa fidelidad divina, porque es lo que tú prometes allá en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos perdonas, no porque lloremos mucho, no porque derramemos muchas lágrimas, Señor, nos perdonas porque tú eres fiel. Se trata de ti, se trata de que prometiste ayudarnos, Señor, porque sabes nuestra propia incapacidad de superar en nuestras fuerzas las cosas, Señor. Así que queremos depender de ti y por eso queremos predicar esa fidelidad de Dios. Como dice la Escritura, que aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Señor, es por tu amor, como lo hiciste tú con el pueblo de Israel, Señor, que reiteradas veces se lo dijiste, no lo hago por vosotros, lo hago por mí, lo hago por mi palabra, es porque tú le habías prometido a Abraham. Entonces, por esa fidelidad a tu palabra, Señor, tú, Señor, sostuviste a ese pueblo infiel que fornicaba tras los dioses, Señor, que se iba tras la idolatría, tras mujeres paganas. Señor, que hacía cosas totalmente perversas en muchos casos, Señor, pero por causa de la palabra dada a Abraham, tu siervo, Señor, por esa amistad, por ese pacto, por ese juramento que tú hiciste, Señor, entonces los ayudaba, Señor. Padre, gracias porque Dios no depende de nosotros, de nuestras fuerzas. Si de eso dependiera, Señor, no merecemos ni el polvo que respiramos, ni el aire que respiramos, ni el polvo de la tierra, Señor, pudiera ser digno para nosotros, Señor, porque realmente somos inmerecedores absolutamente de todo, Señor. Solo en ti, Jesús, tenemos aceptación delante del Padre. Solo en ti, Jesús, tenemos vida eterna y salvación. Por eso es por tu fidelidad, no es por nosotros. Como está escrito, no a nosotros, sino a Dios damos la gloria. No a nosotros, sino a Dios toda la gloria. Por eso te alabamos, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque solo tú eres grande, porque solo tú eres el poderoso, porque solo en ti está el poder para librarnos, para salvarnos, para sanarnos, para restaurarnos. Señor, gracias porque podemos clamar a ti, Señor, y en tu misericordia y en tu amor, Señor, nos levantas, nos ayudas. Pero lo que sí, Señor, es que nos ayudes a mantener ese reconocimiento también de nuestras faltas, porque es lo que la palabra de Dios dice, que si confesamos nuestros pecados, ayúdanos, Señor, a tener una vida de confesión de nuestro pecado delante de ti, Señor, Dios, a exponer nuestro pecado ante ti cada día, Señor, y que podamos confiar, Señor, en ese perdón que tú nos otorgas, recibir ese perdón, recibir esa gracia, recibir ese fortalecimiento, recibir esa limpieza, porque tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Así que, Señor, no solo nos perdonas, también trabajas en nosotros para que cada vez pequemos menos, para que cada vez nos alejemos más de esas malas conductas de nuestro carácter, de nuestro temperamento, nuestros pensamientos indebidos, Señor. Tú nos ayudas, Señor, cada día para limpiarnos, como lo expresa tu palabra, que tú eres el labrador que limpia el pámpano para que él pueda llevar
mucho fruto. Límpianos, Señor. En la sangre de Jesús, lava nuestros corazones, lava nuestros pensamientos en la sangre de Jesús. Señor, borra nuestras rebeliones, toda impiedad, toda tendencia a pecar, toda tendencia a ocultar el pecado. Señor, quítala de nosotros, que estemos siempre dispuestos a venir a la luz para que nuestras obras sean reprendidas por ti, Señor, y para que podamos, Dios, en esa obra tuya, Señor, ser limpiados. Como dice la Escritura, vengan a mí a juicio, y si sus pecados fueren rojos como carmesí, yo los voy a emblanquecer como la blanca lana. Así que, Señor, que podamos nosotros estar delante de ti, permitiendo que tú examines nuestros corazones, como dice aquel salmo: examíname, pruébame, conóceme y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Por eso, Dios, dependemos de tu fidelidad, dependemos de ti, Señor. Dios, no nos sueltes de tu mano, porque finalmente, Señor, si fuéramos nosotros y dependiera de nosotros, quizás ya nos habríamos apartado de ti, quizás, Señor, ya habríamos tomado diferentes rumbos, pero, Señor, tu palabra dice que tú nos pondrías en camino de santidad, y aún por torpes que fuéramos, Señor, no nos alejaríamos de ese camino, Señor. Gracias, porque eres tú quien nos guía a poner sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, porque a todos nos cojea de alguna manera algo, Señor, pero tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestra fortaleza. Tú, Señor, como dice la Escritura, pacientemente esperé a Jehová, y él me hizo sacar del pozo de la desesperación. Señor, tú eres el único paciente realmente, y nos ayudas a esperar en ti, a confiar en ti, a depender de ti. Señor, ayúdanos a entender, Señor, Dios, lo que necesitemos entender para avanzar, para crecer, para no quedarnos estancados, Señor, en una mala conducta de vida. Te lo pedimos hoy, que en la sangre de Jesús sean limpiados nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras motivaciones, nuestro corazón, Señor. Todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, Señor, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Que nos encuentres, Señor, sin manchas, sin arrugas, Señor, como una esposa ataviada para ti, Señor. Que nos encuentres, Señor, sirviéndote, Señor, realmente lejos de la inutilidad, de la incapacidad, lejos de la ociosidad, de la pereza, de la negligencia. Señor, por favor, Dios, como dijo el apóstol Pablo, porque me es impuesta necesidad, que podamos, Señor, entonces ser limpiados, y en ese ser limpiados también entender, Señor, que estamos llamados a proclamar el evangelio a otros, como dice la Escritura, que el Señor nos hizo nuevas criaturas, para luego, entonces, como si Él rogara por medio de nosotros al mundo, reconciliados con Dios, para predicar ese evangelio de la reconciliación, Señor. Es lo que oramos, que nos hagas instrumentos en tus manos, Señor. Dios, como lo dijo el salmista, y lo repito, Señor, que me parece impactante: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y ellos se convertirán a ti. Creo que queremos tener una voz que convenza. Lo primero que necesitamos es una vida santa, que podamos tenerla, Señor, y entonces en nuestras palabras habrá poder y autoridad de Dios para salvar las almas, Señor, porque realmente creo que la mayor predicación que el mundo necesita, Señor, no son tratados, no son papeles, no son invitaciones a una iglesia, Señor. La mejor predicación será nuestra conducta, nuestro carácter, Señor, como dice la Escritura, que ganemos a otros por nuestras buenas obras, por esas acciones, Señor, que son coherentes con el evangelio que predicamos. Ayúdanos en eso, por favor, Dios. Quita de nosotros toda religiosidad, hipocresía, y ayúdanos a depender, Dios, plenamente de esa obra tuya realizada desde la cruz del Calvario, Señor, para darnos vida y salvación. Que nuestros ojos estén puestos solamente en ti. Que Cristo me dé celo santo por proclamar su palabra. Amado Dios, Rey de los cielos, Señor, nosotros oramos. Danos ese celo, Señor, de predicar tu palabra, Padre. Señor, qué bueno es cuando tenemos experiencias personales, pero Dios, esas experiencias no pueden ser el estándar de vida, no pueden ser la base de nuestra predicación, Señor. Que la base de nuestra predicación sea tu palabra, Señor, no nuestras experiencias personales, como dijo el mismo apóstol Pedro a la iglesia, porque aunque nosotros oímos esa voz del cielo en persona, la voz de Dios en persona, sin embargo, es mejor estar atento a la palabra escrita,
como a una antorcha. Entonces, Señor, no basamos nuestra vida en las experiencias sobrenaturales, basamos nuestra predicación, nuestra enseñanza, Señor, en tu palabra, porque ella es el verdadero alimento que las almas necesitan, Señor. Dios, aún vemos a un Jesús haciendo milagros en Capernaum, Señor, milagros entre el pueblo, pero esos milagros no hicieron que la gente se convirtiera, Señor. Realmente no se convirtieron, se volvieron avarientos de la bendición, del milagro, del pan, de la provisión, de la sanidad. Se volvieron, Señor, utilitaristas, pero no les sirvió para convertirse, porque lo único que trae conversión al alma, dice la Biblia, es la palabra de Dios. La palabra de Dios convierte el alma. Así que, Señor, qué bueno cuando suceden milagros, sanidades, prodigios, amén, como un respaldo a la predicación, pero no son la base. Realmente la base es la Biblia. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a tener celo de predicar tu palabra como debe ser, Señor, a ir a las Escrituras, a enseñar las Escrituras todo el tiempo, Señor. Por favor, Dios, que no dejemos de hablar tu palabra, que no dejemos de expresar lo que las Escrituras dicen, Señor, porque es lo que la gente necesita oír, Señor. No es camine para mi iglesia que allí Dios sana a los enfermos. Es venga, usted está en pecado, la Biblia dice esto, y entonces la Biblia presenta que Cristo es el Salvador y presentar el Evangelio desde las Escrituras. Dios, como fue necesario que tú lo hicieras con aquellos hombres en camino a Emaús, o como los mismos ángeles que corrieron la piedra ante la tumba de Jesús, tuvieron que decirle a las mujeres, recuerden lo que está escrito, que al tercer día resucitaría. Tuvieron que ser recordadas de las Escrituras, Señor. Bendito Dios, por favor. Creo que necesitamos, Señor, volver a las Escrituras. Tú, Jesús, llevaste a Nicodemo a las Escrituras, como la serpiente que fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. Creo que es la base, Señor, en todo esto. La palabra de Dios que es enseñada, la palabra de Dios que es proclamada. Así que ayúdanos, Padre, para proclamar tu palabra con celo, Señor. Dios, para no dejar de lado el mensaje que es la base de todo esto en la vida de fe de los creyentes. Amado, delante tuyo estamos. Delante tuyo estamos. Por favor, Dios, creo que si ha faltado un avivamiento, Señor, en medio de las naciones hoy, es porque la Biblia ha sido el libro más descuidado por los mismos creyentes. Andamos entretenidos mirando canales de YouTube con 1001 predicaciones, andamos entretenidos mirando posts y cosas que no nos edifican realmente. Andamos admirando, idolatrando al hombre en vez de mirar a Cristo en la Biblia. Por favor, ayúdanos, Señor, a volvernos del mal camino, Señor, volvernos hacia ti, volvernos hacia tu palabra, Señor, y entonces a través de tu palabra conocerte y entender tu salvación y disfrutar de ese avivamiento glorioso que tú quieres que experimentemos y que proclamemos a otros. Es lo que oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Tercer lugar, el Espíritu Santo me lleve a predicar con pureza la verdad. Amado, alguien decía, tengo que predicar lo que vivo y vivir lo que predico. Señor, por favor, Dios, que lo nuestro no sea un mensaje de labios hacia afuera. Por favor, que nuestros corazones, Señor, estén arraigados en la verdad, Señor, porque ¿de qué nos sirve ganar el mundo entero y perder nuestras almas, Señor? Queremos, Dios, que nuestro corazón anhele tu palabra, Señor. Dios, anhele los atrios de tu casa, anhele tu presencia, Señor, tu plenitud. Anhele, Señor, esa comunión para contigo, esa disposición de oír tu voz, que Dios podamos, como el profeta Samuel, pasar de vivir simplemente un activismo religioso a tener una comunión profunda contigo, porque dice la Biblia que él servía en el templo, pero no conocía a Jehová. Señor, ¿cuántos se han dedicado incluso a servir durante 20, 30 años y no te conocen, Señor? ¿Cuántos se han dedicado a un liderazgo o a cualquier otra actividad cristiana que aunque es aplausible, Señor, realmente Dios no te conoce? Por favor, ayúdanos a conocerte. Ayúdanos que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas para que la verdad que predicamos sea una verdad que primero haya sido asentada
en nuestro propio corazón, Señor, para que hablemos con convicción, con verdadera autoridad, Señor, no de labios para afuera, no retórica evangélica, no un mero discurso, Señor, de palabras, sino que podamos, Señor, tener Dios, poder y autoridad, porque es una palabra vivida, porque es una palabra experimentada, como dice la Escritura, el que robaba, no robe más. Señor, que realmente se demuestre en nosotros, Señor, la vivencia de la palabra de Dios, la vivencia de la experiencia cristiana, Señor, de que se está aplicando esa verdad de Dios al corazón, a la vida práctica, a la vida de familia, a los negocios. Se está aplicando esa verdad de Dios en la vida diaria, Señor, y no simplemente oyendo un mensaje, anotándolo en un cuaderno y dejándolo ahí para siempre, para nunca más volverlo a ver. Por favor, ayúdanos, Señor, que nos dispongamos a aplicar poco, mucho, pero siempre a aplicar las verdades de tu palabra a nuestra vida, como está escrito, sed hacedores y no tan solamente oidores. Por favor, Señor, que podamos entrar en esa dinámica de actuar, de movernos, como tú le dijiste al mismo Moisés allí frente al mar. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que marche y tú extiende tu vara y divide el mar y pasen en seco. Por favor, Señor, que podamos nosotros tener acciones concretas y ver entonces los resultados y ver, Señor, entonces la transformación y ver cómo se abren los caminos, Señor, y ver cómo se abren las puertas y ver, Señor, cómo las cosas empiezan a suceder, que mientras metemos los pies en el agua podamos empezar a experimentar cómo el agua se solidifica bajo nuestros pies y empezamos a caminar sobre el agua, a vivir una vida de fe, a vivir una vida de experiencia espiritual, Señor Dios, porque la gente quiere tener experiencias supraespirituales, Señor, pero han olvidado que lo básico, Señor, es estar en la presencia de Dios, estar en comunión con Dios, y que a medida que se está en esa comunión con Dios, las cosas fluyen de forma natural, Señor. La presencia de Dios se hace real en nuestras vidas. A diario, todo el tiempo lo experimentamos, esa paz, ese gozo, esa plenitud, aún a pesar a veces de las fallas, a veces de las dudas, de las frustraciones que tal vez uno pueda incluso tener, pero Señor, tu presencia es real, Señor, porque Dios es un Dios real en nuestras vidas. No estamos viviendo de emociones, no estamos viviendo de sensaciones, estamos viviendo por la fe y entonces caminamos en poder de Dios, en autoridad de Dios, y aún sin importar nuestras circunstancias, podemos ver a Dios obrar, a Dios actuar. Así que hoy estamos delante de ti orando, pidiendo, por favor, Espíritu Santo, ayúdanos a predicar con pureza la verdad, Señor, a no desviarnos de tu camino, Señor, a no desviarnos de las Escrituras, Señor, que cuando hablemos la palabra de Dios la hablemos con sensatez, con sentido común, con transparencia, en una interpretación correcta de los textos, Señor, mirando bien puntos, comas, como dice la Escritura, que ellos ponían el sentido de modo que entendían la lectura. Por favor, ayúdanos a ponerle sentido a lo que leemos, a leer una y dos, tres veces hasta que entendamos lo que realmente el texto está diciendo. Señor, danos claridad. Señor, ayúdanos a dejar esa costumbre de espiritualizar la Biblia o de ponernos místicos a la hora de mirarla o de agregarle lo que nosotros pensamos, y que, Señor, que sea ella la que nos lleve a nosotros a pensar como ella quiere que nosotros pensemos. Por favor, quita de nosotros los prejuicios, los conceptos preconcebidos, ese corazón tal vez no enseñable, quítalo de nosotros, Señor, esos pensamientos ya religiosos enmarcados del hombre en nosotros, quítalo, Señor, y permite que tu palabra traiga renovación, traiga transformación. Señor, tú no tienes nuevas revelaciones, tu palabra es una sola, siempre ha sido revelada. Ilumínanos, ayúdanos a entenderla más bien, Señor, en su sentido práctico y en cómo aplicarla en nuestra vida diaria, Señor. Es lo que oramos, que hables al corazón cada vez que leemos la Biblia y cada vez que la exponemos, cada vez que la prediquemos. Señor, haya luz en el corazón de las personas y esté la asistencia de tu Espíritu en esto, Señor. Como dice la Escritura, que mientras Pablo predicaba, tú abriste el corazón de Lidia, Señor, para que atendiera a la voz del predicador, Señor. Por favor, tú eres el único que puede abrir los corazones, Espíritu Santo. Tú eres el único que puede hacer que realmente las personas estén atentas al mensaje. Por favor,
que podamos ser predicadores, Señor, asistidos por el Espíritu de Dios, no solo en el estudio que hacemos, sino en el estudio que compartimos a otros, Señor. Entonces, permítenos que cuando leamos la Biblia no la leamos para predicarla a otros. Primero la leamos para aplicarla a nosotros mismos, Señor. Y luego, entonces, cuando la enseñemos, fluya con autoridad, fluya con poder, fluya con respaldo espiritual. Señor, gracias. Es lo que oramos, Señor. Que podamos enseñar de forma puntual, de forma coherente, sensata, tus palabras a otros. En Cristo es lo que oramos, Señor. Finalmente, que la prioridad de mi enseñanza sea la vida eterna. Dios, estamos orando por un avivamiento. Nuestro anhelo es que la vida eterna sea predicada, Señor. Porque Dios, creo que si se ha perdido un avivamiento es porque la iglesia, el pueblo, se ha dedicado, Señor, a entretenerse en un sinfín de temas absurdos. Si las herraduras de los caballos de Apocalipsis son de oro, de plata o de platino, Señor, y creo que la gente sabe más de los nombres de los demonios y de los ángeles, que en vez de conocer esos 64 nombres, apellidos de Jesús. Jesús es el hijo de. Señor, no, muchos no te conocen, no conocen los atributos de Dios, no conocen la grandeza de Dios, el poder de Dios. Señor, el importante eres tú, el grande, el digno de ser admirado. Eres tú, oh Dios, eterno, Salvador, poderoso. Así que, Señor, ayúdanos a predicar, Señor, la vida eterna, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Jesús. No a predicar una espiritualidad absurda, Señor, sino a predicar una vida eterna, vivida como Cristo quiere que la vivamos, Señor. Que seamos verdaderos discípulos de Jesús, que viven como Jesús, que actúan como Jesús, que predican como Jesús, que andan como Jesús, que hablan como Jesús, que reaccionan como Jesús. Por favor, Señor, es lo que oramos a ti. Ayúdanos, Espíritu de Dios, Señor, que Cristo sea formado en nosotros, que Cristo sea predicado en nosotros, que la gloria y la luz que la gente vea sobre nuestras vidas sea la gloria y la luz de Cristo Jesús, Señor. No de nuestras obras, no de nuestras habilidades, no de nuestros talentos, que no sea nuestra cara la que aparezca allá, Señor. Por favor, que sea Cristo lo que las personas vean en nuestras vidas, Señor. Es lo que oramos, anhelando este avivamiento, anhelando este despertar espiritual, anhelando, Señor, que haya una transformación, que haya poder, que haya gloria de Dios, que se muestre de una forma especial y única. Es lo que te pedimos, es lo que oramos, Señor, que la prioridad de nuestra enseñanza sea la vida eterna. Por favor, no nos dejes entretenernos en tantas cosas absurdas, en tantos temas absurdos, Señor, porque Dios, estamos aquí sobre la tierra, Señor, seres humanos llamados a tender la mano al pobre, llamados a servir a otros, Señor. No nos estás llamando a vivir en ámbitos espirituales por allá arriba, porque si no aprendemos a ser primero seres humanos coherentes con la verdad de Dios, si no aprendemos a vivir como Cristo lo hizo en este mundo, obedeciendo a sus padres, haciendo las cosas como Cristo las hizo, entonces, Señor, de nada nos sirve ser tan espirituales, Señor, tan místicos, pero olvidando, Señor, dar el pan al hambriento, olvidando predicar el evangelio con sencillez de corazón, Señor, olvidando que hay gente que necesita ayuda con su pecado, Señor. Así que realmente queremos, Señor, que la base de nuestra predicación sea la vida eterna, sea enseñarles a otros que hay un Dios eterno que quiere que ellos no se pierdan, sino que tengan vida eterna, que tengan salvación eterna, porque Cristo es la resurrección, Cristo es la vida, Cristo es lo que ellos necesitan. Él es el camino de la vida eterna, Él es la eternidad que quiere estar en sus corazones, en sus vidas, como está escrito, y puso eternidad en el corazón de ellos. Por favor, Señor, porque si entendemos la eternidad, entonces también vamos a entender la temporalidad. Señor, que solo estamos aquí de paso, que somos solo peregrinos y extranjeros en esta tierra, Señor. Por favor, amado Dios, ayúdanos para que entonces no tengamos nuestra mirada en este mundo como Abraham, que la Biblia dice que esperó una patria celestial,
No, él no miró todo ese terreno por donde paseó, para allá y para acá durante años, Señor. Dios, su mirada estaba puesta en la ciudad celestial, en el reino eterno de su Padre. Señor, que podamos nosotros tener la misma mirada, que como Moisés, que la Biblia dice que no quiso mirar al trono y a las riquezas de este mundo que le pudieran haber ofrecido, siendo incluso hasta un faraón, si hubiera querido llegar hasta allí, hubiera podido hacerlo, sino que decidió mirar a Cristo, como dice la Escritura, porque puso a Cristo como su galardón. Así que oramos, amado Dios, que nuestra mirada esté puesta en Cristo, en la vida eterna, Señor. Que deje de estar puesta en este mundo, en las riquezas de este mundo, en la vanidad de este mundo, en el aplauso de este mundo, en la admiración de este mundo, en los títulos de este mundo, Señor. Porque nada de eso vamos a llevar al cielo. Lo único que vamos a poder llevar al cielo con nosotros son almas. Personas, Señor, que están a nuestro alrededor y necesitan oír la salvación de Dios. Es lo único, ese es el tesoro que necesitamos llevar al reino de los cielos. Tal vez predicarle a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros del trabajo, de universidad. Por favor, Señor, Dios, queremos hacer tesoros en los cielos, Señor, porque a veces por estar tan ocupados haciendo solo para nosotros, viviendo solo para nosotros egoístamente, Dios, después entonces nos vamos a dar cuenta cuánto tiempo perdimos porque pudiéramos haber servido a Dios como misioneros en algún país, pudiéramos haber servido a Dios durante años predicando el evangelio a otros, Señor, pero nos hemos negado, Señor, a seguir tu plan, la misión de Dios por vivir solo para nosotros mismos de forma egoísta toda la vida, 20, 30 años haciendo plata para dejarle una herencia a unos hijos que van a terminar peleados por ella. Pero Señor, tal vez pudiéramos haber ocupado mejor ese tiempo, Señor, para predicar a otros, heredando para la vida eterna, Señor, y no solo para lo terrenal, porque lo terrenal se queda aquí, como dice la Escritura, Señor, que todas estas cosas serán deshechas por el fuego, Señor. Bendito Dios, ayúdanos a predicar el evangelio de la salvación, Señor. Hay una urgencia eterna, Señor, para que prediquemos, Dios, el evangelio. Así que como Pablo podamos nosotros decir, Señor, me he hecho siervo de todos y esclavo de todos y libre de todos. Señor, que podamos entender tanto nuestra libertad como nuestro servicio a ti y poder dedicarnos a servirte, a predicar, Señor, a proclamar el evangelio, Señor, desde el lugar donde estamos, desde el llamado en que tú nos hagas a cada uno en particular, porque seguramente todos no tenemos un llamado a las misiones, pero Señor, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en nuestra casa, en nuestro barrio, estamos llamados a armar un grupo, a cuidar ancianos, a mirar niños, a predicar el evangelio de diferentes formas a otras personas, usando los recursos que tú nos has dado, como dice la Escritura, usando las riquezas injustas para que las personas nos reciban en esas moradas eternas, para que acepten el mensaje de salvación que les venimos a predicar. Por favor, Señor, es lo que oramos, es lo que pedimos hoy, que podamos predicar tu palabra, Señor, la vida eterna. Por favor, dejar de estar enfocados en lo humano, en lo temporal, en lo pasajero, Señor. Entender, como dijo aquel hombre, que todo es vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Señor, que lo único que permanece, que lo único que vale la pena, Señor, es la vida eterna, Señor. Es la vida eterna, que podamos trabajar para ella. Es lo que te pedimos en esta hora. Gracias por ese avivamiento, gracias porque, Señor, es un tiempo de proclamación de tu palabra, de evangelizar realmente, de predicar realmente a la persona de Cristo Jesús, que es lo que la gente necesita oír, Señor. Es a quien necesitan seguir. No predicamos una denominación, una religión, una iglesia, un letrero. No predicamos unas sillas, un salón, unas luces, un grupo de alabanza, un predicador famoso. No predicamos, Señor, al hombre. Predicamos a Cristo Jesús. Que las personas sigan a Cristo, que las personas vivan para Cristo. Por favor, Dios, que no callemos el mensaje, que no callemos, Dios, más, Dios, ese mensaje precioso que nos has entregado, Señor. Es lo que ruego ahora en Cristo Jesús, Señor. Gracias por cada uno de los que pues participan de este tiempo. Oro para que el Espíritu de Dios fluya en sus vidas con poder, Señor, para hablar el evangelio con autoridad, como tú, Espíritu Santo, llenaste a los apóstoles, como tú bautizaste en lenguas a toda esa gente allí, Dios poniendo idiomas
que las otras personas podían entender, porque escuchaban el Evangelio en su propio idioma. Que seamos nosotros dispuestos a predicar el Evangelio en el idioma que la gente necesita oírlo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, agradezco también por los que nos han estado apoyando económicamente. Para nosotros es de gran ayuda. En el NECI o David Plata 315-690-5504, los que lo quieran hacer, pues puedan también hacerlo. Un abrazo, un buen día a todos. Bendiciones.